Bienvenidos una vez más sean al invitado de hoy, alternativacaribe.info. Hoy nos está acompañando un personaje de la Universidad del Norte, es el doctor Juan Camilo Restrepo, quien ha adelantado una serie de investigaciones en Barranquilla, en el Atlántico, con referencia a todo lo que es el sector ambiental. Doctor Juan Camilo, bienvenido a Alternativa Caribe, a esta sección del invitado de hoy, donde resaltamos todo lo que las personas, así como usted, han realizado tanto para la sociedad como en pro de Barranquilla y el Atlántico. Bienvenido a Alternativa Caribe una vez más. Y bueno, es un placer tenerlo usted por acá sentado con nosotros. No, muchas gracias. El placer realmente es mío de poder compartir lo que nosotros hacemos a través de estos espacios. Me parece muy importante que las personas conozcan lo que se hace y a partir de eso pues puedan tomar decisiones o estar informadas con aspectos que ustedes consideren críticos o claves. Bueno, doctor, entremos un poco en materia, expliquémosles a las personas que nos están viendo a través de Alternativa Caribe quién es el doctor Juan Camilo Restrepo, para poder tener un contexto ahí, luego comenzar a hablar varios tópicos que tenemos para esta entrevista. Ok, bueno, yo soy ingeniero ambiental y doctor en ciencias del mar. He estado vinculado en el norte durante los últimos 12 años. Mi trabajo de investigación se centra en los cuerpos de agua, analizando su dinámica natural, cuál es la variabilidad, tanto natural como antrópica, y en ese aspecto pues uno de los puntos centrales es ver cómo el hombre a través de las diferentes actividades que hace pues puede atentar contra la estabilidad de estos cuerpos de agua. Entonces básicamente trabajamos en temas de concentración, en temas de sedimentación, y eso nos ha llevado a trabajar en ambientes como el río Magdalena, como la Ciénaga de Mallorquín, en otros lugares como la Bahía de Tumaco, la Bahía de Cartagena. Digamos que la universidad es una entidad, una organización que ha estado muy activa en los últimos años e históricamente en toda esta temática del agua y la región Caribe específicamente. Bueno, doctor Juan Camilo, usted ha tocado un tema bastante importante y es el tema de la Ciénaga de Mallorquín. Hoy en día es uno de los lugares turísticos o bioturísticos, más bien, como lo ha mencionado la alcaldía más importante de la ciudad de Barranquilla, lo ha entregado más recientemente. ¿Qué investigaciones se han realizado en este espacio? Bueno, la universidad ha realizado varias investigaciones allí en el tema de ronda hídrica, en el tema con comunidades, en el tema de contaminación. En nuestro caso específicamente, durante el último año hemos estado trabajando en un proyecto que se llama Monitoreos Comunitarios y Alerta Temprana en el tema de calidad del agua, ¿cierto? Es un proyecto que es liderado por la CRA, por Argos y Conservación Internacional, y que ejecutamos nosotros, y también un componente lo ejecuta el INVEMAR. Dentro de la primera fase que ya culminamos, estuvimos recolectando muestras de agua, sedimento, otros parámetros físicos para mirar cuál es la calidad ambiental que tiene la Ciénaga de Mallorquín y cómo cambia a través del tiempo en función de los cambios de temperatura, de los cambios de salinidad, de los cambios de entrada de agua y pues otros cambios que están como más relacionados con lo que hace la población, ¿no? En virtud de eso, pues tenemos un set de datos bastante importantes que nos ha permitido ver en ese año cómo ha estado cambiando el sistema de Mallorquín, ¿no? Pero lo que queremos y nuestro objetivo fundamental es que a largo plazo el sistema pueda estar un poco instrumentado, con instrumentos que reporten mediciones que nos permitan tomar decisiones en tiempo real, pero que también dentro de esas decisiones, dentro de esa instrumentación, la comunidad sea un elemento importante. ¿Por qué? Porque la comunidad está allí todos los días. Es una comunidad muy activa de pescadores, de gente que interactúa permanentemente con la ciénaga. Entonces ellos son los testigos de primer orden de lo que ocurre allí. Pero muchas veces no pueden tener un canal adecuado a través del cual sean escuchados. Entonces la idea es crear un canal lo suficientemente robusto y con la suficiente credibilidad para que ellos puedan a través de eso expresarse, y las autoridades ambientales o aquellos que tengan un interés genuino en la preservación del Mallorquín puedan tomar esos elementos e incorporarlos dentro de sus decisiones. Usted le da un tema que una de las líneas de esta investigación es la contaminación. Sí. La contaminación de la Ciénaga de Mallorquín es uno de los espacios, le decíamos ahora, que la alcaldía ha promovido tanto para bioturismo, pero también para actividades náuticas. ¿Qué pasa con la contaminación? Bueno, con el tema de Mallorquín, digamos que uno en este momento tiene una sensación agridulce, ¿no? Dulce por un lado porque es de aplaudir la iniciativa que ha tomado la ciudad de incorporar a Mallorquín en su dinámica urbana como un elemento central de ese ordenamiento territorial, que ha tenido la iniciativa Mallorquín como un puntal para recuperar un ecosistema que es muy importante desde diferentes perspectivas,
cultural, social, ambiental, los beneficios que nos presta un sistema como el Mallorquín, pues son innumerables, ¿no? Pero la parte no tan buena viene en que en este momento, pues desafortunadamente la recuperación no es completa, ¿no? Porque listo, hay un embellecimiento, un aprovechamiento, un sitio que va a ser importante para la gente. Pero en el corazón de la dinámica de Mallorquín, pues hay elementos que uno podría catalogar como críticos, ¿no? Le menciono dos, simplemente. Uno es la contaminación por coliformes fecales, y el otro son la contaminación por metales pesados. En el caso de los coliformes fecales, nosotros hemos encontrado valores que están por el límite de la legislación permisible, y no solamente ligeramente por encima, sino varias veces por encima. Hemos encontrado lugares con número más probable de coliformes fecales por encima de 15.000, ¿no? Cuando los valores tienen que estar cercanos a 2.000, por ejemplo. Eso hace pensar que no solamente el consumo, que sería pues una cosa inexplicable, sino que incluso el contacto con esas aguas, y entonces en ese contexto pues surgen preguntas con los deportes náuticos, podría generar problemas a las personas que hagan eso, ¿no? Eso es un asunto que es relativamente fácil de controlar porque es contaminación orgánica y puede hacerse, y seguramente en el corto plazo será recuperable, pero el problema principal desde mi perspectiva es los metales pesados. Entonces nosotros hemos encontrado en los sedimentos niveles alarmantes, metales pesados como mercurio y cobre, que están muy por encima, y eso ya plantea un problema de salud pública ya a largo plazo, porque eso es más difícil de solucionar, requiere un programa de mucho más largo plazo, mayores esfuerzos, y ahí ya no serían problemas menores de salud como sería en el caso de los coliformes, sino que serían problemas ya mucho más serios que involucran una parte toxicológica. Entonces ahí tenemos un reto muy importante, y no se logrará una restauración completa de Mallorquín hasta tanto esos elementos que perturban y degradan el sistema no sean controlados de alguna manera. Ahora, ¿cuál es la solución que usted podría plantear para poder manejar estas dos contaminaciones? Ok, pues mire, ahí es un asunto complejo, porque las soluciones técnicas, digamos, que están para el tema de coliformes fecales, que serían plantas de tratamiento de aguas residuales, porque indiscutiblemente el tema de los coliformes es un asunto que llega vía aguas hervidas de Barranquilla, por el arroyo León o por otros tributarios, escorrentía directa, y por las viviendas o predios que están en el área directa de Mallorquín y no tienen alcantarillado. Entonces ahí es un tema de resolver eso. Sé que no es fácil desde el punto de vista legal y político, porque hay predios que no están legalizados, que son invasiones, entonces ahí el tema de servicios públicos es complejo, pero si eso no se soluciona, seguiremos teniendo vertimientos directos y el tema seguirá así. Por el lado de los metales pesados, mi hipótesis, que la podemos verificar con algunos otros proyectos que tenemos en otros lugares, es que esos metales pesados entran vía por los aportes del río Magdalena, es decir, por los Boxcolder. Entonces, en ese contexto, pues controlar ese tema de metales pesados es un asunto del orden nacional, porque yo pienso que ese aporte de metales pesados es producto de la minería ilegal, fundamentalmente el río Cauca, nordeste antioqueño, algunos de Santander, etcétera. Entonces eso es un asunto que ya excede la capacidad local y es del orden nacional. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería el asunto? Desde mi perspectiva, viéndolo con lo que conozco, recuperar el arroyo Mallorquín, que el Mallorquín vuelva a tener una descarga, el arroyo León, perdón, que el arroyo León vuelva a tener una descarga directa a la ciénaga de Mallorquín, y no depender del aporte de los Boxcolder a través, o del río Magdalena a través de los Boxcolder. De esa manera limitaríamos el aporte de metales pesados, podríamos hacer procesos de degradación como lo están haciendo con algas o con bacterias. Algunos colegas aquí han tenido unos trabajos bastante promisorios en utilizar bacterias para la degradación de mercurio, podría hacerse así, pero eso funciona siempre y cuando usted limite la entrada, ¿no? Entonces pensaría que la medida más directa y más eficaz, por así decirlo, sería el restablecimiento de las condiciones hidrodinámicas y de circulación natural en las cuales Mallorquín dependía de los aportes de agua dulce del arroyo León. Ahora, usted ha comentado algo, y es que el gobierno nacional tiene ya que entrar a operar ahí, que ya está haciendo el gobierno, tanto nacional como local, para poder controlar estas situaciones que ponen en aprieto a la comunidad. Pues la verdad lo desconozco, desconozco qué se hace, pero para mí en realidad, y tampoco es que sea un asunto de negligencia, pienso yo, lo que pasa es que es un problema bastante complejo, ¿no? Porque no solamente es un asunto ambiental,
sino que es un asunto de seguridad pública, de violencia, de conflicto social. Entonces eso ya excede solamente lo que compete a las autoridades ambientales ordinarias, corporaciones autónomas o ministerios, sino que es un asunto ya de primer orden. Y es tan así que para mí, si usted me lo pregunta, la contaminación por metales pesados asociados a minería ilegal está entre las 3 problemáticas ambientales más graves que tiene el país. ¿Por qué? Porque hay muchas poblaciones que se abastecen directamente de esos ríos y esas poblaciones no tienen un tratamiento adecuado para remover los metales pesados del agua antes de potabilizar, y aún así la consumen. Y esos problemas se verán en 20 o 30 años cuando esa ingesta acumulada de metales pesados empiece a ocasionar problemas de salud pública, como ya existen en otros lugares, por ejemplo, el nordeste antioqueño, Nechí, Cáceres, Bagre, Zaragoza, en donde eso ya tiene muchos más años. No, pero en los próximos años empezaremos a tener problemas de eso en algunos municipios que sirven de agua del Atrato, en otros municipios que se han servido del San Jorge, del Cauca y del curso medio del Magdalena. Entonces ahí hay un problema muy serio. Yo pensaría que a eso hay que ponerle atención importante. ¿Qué municipios en el Atlántico se podrían ver afectados con eso? Todos los que sean ribereños del río Magdalena y que no tengan sistemas de tratamiento completo, es decir, terciario, en principio, que serían bastantes. Pues aquí se me ocurre Santa Lucía, Campo de la Cruz, los que están en la parte sur. Sí. O sea que se puede decir que se puede dar como que un previo aviso o una alerta temprana de que si el sur del Atlántico está bajo estas condiciones, se puede presentar una segunda emergencia. Pues no sé a qué se refiere exactamente como a segunda emergencia, pero ahí sí tenemos un problema latente. Okay. Es un problema latente y lo peor es que es un enemigo silencioso, ¿no? Por ejemplo, si usted se toma un agua contaminada por un contaminante orgánico, eso podría generar una enfermedad gastrointestinal o algo estomacal inmediato, ¿no? Listo, eso se trata. Pero con metales pesados es como el enemigo silencioso, eso se va acumulando en los tejidos. Y ya podría llegar a un momento en que la situación es irreversible, ¿no? Como le decía, en lugares del nordeste antioqueño, eso es una problemática de vieja data, entonces la gente tiene problemas osteomusculares, tiene problemas de crecimiento, eso genera problemas cognitivos en el aprendizaje, y entonces ya cuando se detectan, pues ya es poco lo que se puede hacer. Entonces, para mí es una realidad, o sea, la minería ilegal en los últimos años ha crecido sin control. ¿Por qué? Porque es un problema complejo. Esa minería ilegal utiliza metales pesados en todo el beneficio de esos recursos minerales, y esos minerales van a los cuerpos de agua. Y hay muchas poblaciones que, repito, no tienen un tratamiento adecuado para ese tipo de contaminantes. Entonces, para mí es una ecuación directa. Al final, en algunos años, si no le ponemos atención a eso, vamos a tener un problema de salud pública muy serio. ¿Qué mensaje usted le manda de la academia al próximo gobernante? Ya estamos en época electoral y ahí comienzan a moverse las propuestas. Bueno, el próximo gobernante es que en ese aspecto específico es que primero tendríamos que empezar a desarrollar redes de monitoreo en el río Magdalena y en cuerpos de agua importante como la Ciénaga de Mallorquín, como las otras ciénagas que están en el sur de Atlántico, para que se haga un monitoreo permanente en donde midamos, aparte de los contaminantes tradicionales en los que hace un buen trabajo, metales pesados y contaminantes emergentes, que aquí también hay unas personas trabajando con eso, para saber cuál es el nivel que estamos. No solamente en agua, sino en sedimentos, que es muy importante porque esa contaminación en los sedimentos es mucho más persistente y no solamente se convierte en un tema de salud pública vía agua potable, sino también peces, el recurso ictícola. Que se implante esa red de monitoreo a través bien sea de recursos de regalía o solicitud de recursos del gobierno nacional, y una vez esa red esté implementada y sea permanente y alguien esté a cargo, bien sea las corporaciones autónomas o la misma gobernación, comenzar a implementar planes de mejoramiento del agua potable, ¿no? Eso es un asunto que técnicamente está bien estudiado. El asunto es recursos y voluntad política para poder afrontarlo. Ok, doctor Juan Camilo, muchas gracias por este espacio, gracias por aclararnos bastante lo que tiene que ver con la contaminación tanto en el Atlántico como en una parte de Barranquilla, que es un espacio bioturístico, como le decíamos al principio de esta entrevista, y bueno, esperamos que de la academia se sigan haciendo estas investigaciones para poder aclarar más el tema de cómo está el ambiente
guiamos en cuanto a lo que tiene que ver con contaminación y todo lo que ustedes han manifestado en esta entrevista. No, no, con mucho gusto y créame que seguiremos haciendo investigación en esos ámbitos, es lo que nos gusta y además es nuestra razón de ser. Y pues invitamos a todos aquellos que estén interesados en esto a que ingresen a las universidades, hagan sus carreras, pero que también se vinculen a los grupos de investigación para que puedan apoyarnos y aprender dentro de ese apoyo cómo es que se hacen este tipo de trabajos y así pues también desarrollen su carrera, porque también necesitamos masa crítica, necesitamos más gente trabajando en estos temas para que, así como usted lo dice, podamos entender mejor cómo funciona el sistema y proponer medidas que permitan su mejoramiento.